Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos al Ascensor de Villavo Noticias en esta nueva temporada ya en plena campaña de elecciones territoriales que se avecinan en el mes de octubre. Un gusto saludarlos. Tenemos invitados, no solo candidatos, también analistas para que nos ayuden a ver ese panorama político, lo que está ocurriendo en Villavicencio, el departamento del Meta y lo que puede suceder en las próximas semanas. Les presento entonces a Nilson Arana, mi invitado de hoy. Nilson, psicólogo, periodista, también en algún momento hizo ese ejercicio con un programa muy interesante que ustedes seguramente recuerdan, pero además fue candidato al Senado y siempre se ha destacado o ha estado en el ámbito del análisis político en las diferentes campañas electorales. Bienvenido al Ascensor, ¿cómo le va? Dumar, muy bien, muchas gracias, una invitación y un saludo a todos los seguidores. Bueno, arrancó esto ahora sí en pleno, ya están los candidatos inscritos, algunos seguramente no van a llegar hasta el final, pero hablemos de la alcaldía de Villavicencio inicialmente. ¿Cómo ve usted el panorama de todos los que se inscribieron? ¿Cuáles podrían tener fuerza? ¿Cómo ve usted el panorama político en la alcaldía de Villavicencio hoy? Contrario a lo que está pensando mucha gente, por la imagen negativa que hoy tiene el alcalde de Villavicencio y su candidata, digamos que el primer elemento que quisiera compartirles de lo que he analizado es que tiene una opción importante la candidata del alcalde, más que por sus cualidades propias, que no quiero negarlas y que seguramente las tiene, es por lo que está pasando en la configuración general de las candidaturas. Se inscribieron 15 candidatos, de los 15, yo creo que al menos 12 o 13 son en contra de la administración. Su campaña va a estar girando en torno a hacer oposición a la administración municipal. ¿Eso qué va a generar? Que haya una dispersión y una distribución del voto contra el alcalde. Entonces, digamos, pueden sacar 100,000 votos. Pero todos. Pero todos. Y la otra puede sacar 30,000 ella solita. Y gana. Y gana por 2,000, por 3,000 votos. Entonces, digamos que es un elemento inicial que quisiera compartir a los seguidores, y es que no solamente se compite con todos los candidatos, o no se compite con todos los candidatos por igual. Hay unas candidaturas que compiten más directamente con otras dentro de la misma contienda. Pero, por ejemplo, el tema de que algún candidato haya estado involucrado en un escándalo, bueno, no sé si en un escándalo, pero en comentarios, sobre todo en redes sociales, sale punteando una encuesta y cuando van a ver quién hizo la encuesta, pues era alguien muy cercano a esa casa política. ¿Eso le puede restar? Hablamos de Juan Camilo Chávez. Ese hecho no le resta mucho, por lo que a mi parecer no se difundió y no con suficiente intensidad. Digamos, la opinión pública mayoritaria desconoce ese tema. Eso lo conocemos quienes nos movemos en el mundo político, los candidatos, los periodistas, pero abajo a la gente, al pueblo, esa información no le ha llegado, por un lado. Y por otro lado, porque digamos que para que un hecho cualquiera que sea, negativo o positivo de un candidato, tenga efecto en la opinión pública, tiene que cumplir dos condiciones. Uno, la cobertura de la información, es decir, que le llegue a todo el mundo. Y dos, que sea creíble, que convenza, porque puede llegarle a todo el mundo, pero la gente no creerlo. O podrían creerlo solamente unos y no llegarle a todos. Para que un elemento tenga efectos electorales, tiene que cumplir esas dos condiciones. Llegarle a muchísima gente y ser persuasible, que convenza, que sea creíble, que la gente lo vea. ¿Y cómo se convierte en creíble? Pues digamos con las pruebas. Habría que hacerle llegar a todo mundo, en este caso particular que Dumar plantea, habría que hacer saber a todo Villavicencio eso que pasó, mostrándole las pruebas. Pero además que eso ya está, pero ya se enfrió. Ya claro, hace unas semanas. Es pasado, era un tema, era una encuesta incluso que no era la encuesta para la decisión, sino una encuesta general. Entonces, digamos que realmente el tema yo no creo que tenga peso ya de aquí para adelante. Bueno, hablando de encuestas como tal, Nilson, pues antes de la inscripción de candidaturas, creemos que esas encuestas jugaron un papel importante de manera privada, ¿no? Las encuestas serias, las que hace Datexco, las que se pagan legales o formales, pues porque las casas políticas, las precandidaturas las hicieron y ahí se definieron avales, se definieron apoyos, ¿cierto? Esas encuestas eran privadas. ¿Qué papel van a jugar las encuestas que van a venir ahora, que sí van a ser públicas, las va a ver todo el mundo? Bueno, como siempre, las encuestas tienen efectos en mayor o menor grado dependiendo de dos condiciones. Una, que el resultado sea creíble para la opinión pública. Si una encuesta, ojo, así la encuesta esté diciendo la verdad y la opinión pública esté equivocada,
la gente piensa que Dumar va lejos de primero y Nilsson va de último, lejos, y la encuesta nos muestra el contrario, y la encuesta tiene la razón, porque lo hicieron bien hecha. La gente va a decir, no, eso es pura carreta, Dumar va primero y Nilsson va último. Esa encuesta no tiene efecto, así se acierta. O sea, la encuesta tiene que coincidir un poco con lo que la gente cree. Cuando la encuesta coincide con lo que la gente espera, ahí sí tiene efecto. ¿Cuáles efectos? Básicamente en dos temas. Cuando hay una gran diferencia entre el primero y los demás, una gran diferencia, casi que convierte en indestronable a ese candidato, porque hay desánimo en todos los demás. Y el que está indeciso o el que no es un seguidor fuerte de un candidato de los otros, fácilmente se pasa para el ganador, porque va lejos, ¿sí? Ese es un efecto en el caso en que la diferencia es grande. Increíble, ¿no? Cuando la gente dice, sí, ese es el que va ganando y va aventajado, entonces la gente ya lo confirma, digamos, la encuesta le confirma lo que ella cree y dice, yo me paso para allá. Sí. Y el otro efecto es cuando la encuesta es muy reñida entre el primero y los otros candidatos, el segundo y los terceros. Allí es muy interesante porque no se produce el efecto de que todo el mundo o mucha gente se vuelque para el primero, sino que se animan todas las hinchadas, todas las barras. Estoy cerca, yo puedo llegar al primero. Claro, entonces se convierte una encuesta con unas diferencias muy cortas, muy pequeñas, incide de una manera muy interesante en la opinión pública porque hace reñida la contienda. Bueno, pero si ese escenario lo llevamos a lo que usted hablaba inicialmente sobre que Irina podría tener unas posibilidades, eso la va a fortalecer. En este caso, si ella es la candidata que está en ese, digamos, beneficiándose de tantos candidatos en contra del gobierno municipal. Claro, sin embargo, hay que tener en cuenta también varias cosas con las encuestas en particular. Uno es el momento en que se realizan y otro es lo que pasa entre una encuesta y la siguiente. Entonces, por ejemplo, en encuestas que se hagan hoy o en estos días, Irina no va a aparecer muy bien con toda seguridad. Y no tanto por la imagen del alcalde, sino porque ella realmente no es muy conocida en la opinión pública, su candidatura aún todavía no ha abarcado lo suficiente en difusión, entonces no va a aparecer muy bien. Pero sí con el paso del tiempo, porque hasta ahora empiezan las campañas, ahora sí en forma, ¿cierto? Sí. Ahora sí pueden publicar y pueden hacer publicidad todos de una manera más abierta y más agresiva en el buen sentido. Pero en un mes yo sí creo que Irina va a tener unos buenos resultados y eso la va a favorecer, porque la gente va a empezar a ver que pese a lo que podría esperarse, Irina empieza a marcar bien y ahí mucha gente se va a sumar, mucha gente que está indecisa hoy se puede ir sumando. Pero en las encuestas que se publiquen o que se hagan en estos días, todavía no va a aparecer Irina en los primeros lugares. Pero digamos que los problemas que tiene la ciudad, si se habla de que Irina sería algo así como la continuidad de la actual administración, hoy estamos sin agua, ¿eso no es suficiente peso para que aunque hayan muchos candidatos que dividen la votación, pues debiliten en este caso a Irina? Depende nuevamente de la difusión que se haga de la relación entre Irina y el alcalde. No, pues todo el mundo sabe, ¿no? Todos nosotros, todo el mundo político sabe. El mundo político. Correcto, el mundo político. Pero hay gente que no tiene ni idea. Usted va a barrios retirados, a corregimientos, e Irina llega y si ella no lo dice, la gente no se va a enterar que ella es la candidata del alcalde. Eso por un lado, la difusión, la cobertura de la información. Y segundo, lo que le digo es que ante la dispersión al otro lado, Irina puede ganar con poquitos votos y por una diferencia estrecha. Es que cuando uno suma la votación en contra del alcalde, uno puede decir, claro, fueron 150.000 contra 20.000 de Irina. Claro. Sí, pero los 150.000 se los repartieron entre 10, quedaron de 18.000 cada uno. Les ganó por 2.000. Eso es lo que puede pasar. Es decir, yo considero, yo creo que lo que va a ocurrir es que Irina va a tener una votación muy pequeña comparada con los históricos de los candidatos. Yo creo que Irina de pronto ni siquiera alcance la votación que tuvo Felipe Harman, que fue bajita, comparada con el alcalde ganador en la contienda anterior, que fue Wilmar, que sacó más de 100.000 votos. Felipe apenas sacó un poquito más de 40.000. Yo creo que Irina podría estar por debajo de los 40.000, pero aún así podría ganar la alcaldía si no se presentan fusiones en el otro lado o retiros de candidatos, porque puede haber retiros, puede haber fusiones o podría no haber ninguna de las dos y podrían ir los 12 hasta el final. Si los 12 llegan al final, Irina tiene una gran opción de ganar la alcaldía, contra mucho pronóstico. Bueno, o sea que la única opción, Nilsson, que usted ve por ahora es que o se retiren o se generen alianzas
y estratégicas y muy importantes entre esos 10, 12 candidatos que hoy están dividiendo. Si eso ocurre, ¿quién podría ser digamos, el más opcionado? Bueno, hoy. Sí, y hoy, digamos, hay dos candidatos con una gran opción al otro lado, que son Alexander Vaquero y Juan Camilo Chávez. Ellos dos tienen van punteando en el voto de oposición a la administración municipal. Allí, digamos, entre los dos, la pelea es, incluso la pelea de Alexander y de Juan Camilo, más que con Irina, es entre ellos dos. Es cuál concentra la inconformidad, el inconformismo con el alcalde. Si no logran entender eso, si ambos se dedican solamente a atacar al alcalde, pues sí, podrían restarle a Irina, pero no sumar para ellos. Tienen que mirar la forma de qué encuentran, por ejemplo, Alexander, qué encuentra de común entre Juan Camilo e Irina, la juventud. Juan Camilo buscar qué encuentra de común entre Alexander e Irina. Puede decir la continuidad, porque pues Alexander de todas maneras sí pertenece a clan, a tradición un poco más tradicional que Juan Camilo. Es mirar cómo echan en el mismo costal, Juan Camilo cómo echan en el mismo costal a Irina y a Alexander. Y Alexander mirar cómo echan en el mismo costal a Irina y a Juan Camilo. Si no lo trabajan así, si solamente se dedican a Irina o al alcalde, ambos podrían tener una alta votación, pero dividida, que no les alcance. No les va a alcanzar. Bueno, estamos hablando con Nilson Arana, analista político aquí en el departamento del Meta, ayudándonos a despejar, a ver cómo está el panorama político precisamente a poco menos de 3 meses de las elecciones, donde todavía cualquier cosa puede pasar. Eso en el ámbito de la alcaldía de Villavicencio. No sé si algo más que podamos ya para cerrar la alcaldía y pasar a gobernación. No, creo que hay que esperar bastante. Yo veo hoy, digamos, esta proyección que yo planteo es un escenario posible, pero no es el único. Porque aquí van a pasar muchas cosas en adelante. Usted sabe que después de que empiece la campaña oficial legalmente, en esos 3 meses, hay denuncias, hay renuncias. Es una temporada como de milagros, resucitan todos esos procesos engavetados. Y aparecen cosas. Entonces eso va alterando el panorama y las preferencias. Hoy pueden ser punteros Alexander y Juan Camilo, pero si logran sacarle, demostrar, difundir y convencer de algo negativo, los bajan, ¿cierto? Y si otro candidato de los que no hemos mencionado hoy, que hoy lo vemos en la cola, por ejemplo, hace algo que lo convierte en el centro de atención, es decir, llama la atención sin perder credibilidad, que es como el balance que deben hacer los candidatos en campaña, llamar la atención sin perder credibilidad, porque usted se empelota en el centro y llama la atención, pero pierde credibilidad. Pierde respeto. ¿Sí? Pero entonces, si usted logra balancear entre llamar la atención y mantener la credibilidad, usted puede subir, así esté en el último lugar. Entonces, hay 3 meses en los que las campañas tienen que mirar esas estrategias, cómo llaman la atención sin perder credibilidad, y los otros es cómo logran concentrar la votación de sus nichos y no dejarla dispersar entre los contendientes más similares. Y en ese sentido podemos decir que va a jugar un papel clave e importante ese canal de la campaña sucia, las bodegas, todo eso. Sí es con lo que le digo, sí es con argumentos. Con convencimiento, si logran convencer. Y la manera más fácil y casi que más fija de convencer es con verdades. Cuando usted publica una mentira de un candidato, le hace daño 2 días, pero lo fortalece a la semana siguiente, porque queda en evidencia la mentira, el ataque. Y no importa de quién venga, puede que el elector no sepa quién dijo esa mentira, para decir, digamos, que no va a perder puntos quien dijo la mentira si logró mantenerse anónimo. Pero cuando usted ve que dijeron algo sobre un candidato, algo negativo, terrible, grave, usted inmediatamente cuestiona a ese candidato y se abstiene de acercarse si estaba indeciso. Pero transcurren los días y la información no se comprueba o por el contrario se desvirtúa claramente, usted dice, este candidato debe ser bueno, subconscientemente. Debe ser bueno porque si le están dando con mentiras es porque es bueno. Entonces, digamos, el tema de la mentira es un arma de doble filo. Yo diría que ni siquiera doble filo, es un arma que lo que hace es fortalecer a los candidatos objeto de la mentira. Y yo le agregaría algo, Nilson, si se llega a descubrir que esa mentira proviene de otra campaña, peor. Peor, claro. Gracias, Nilson, por ese análisis en lo que tiene que ver con la alcaldía. Pero hablemos de la gobernación, que me parece a mí está más candente la cosa. Y empecemos por algo que sucedió recientemente, que es la ruptura de un acuerdo entre Darío Vázquez, Marcela Amaya y Fernando Rivera. Lo que se dice y lo que se sabe hasta ahora es que al parecer pues Darío no cumplió la palabra y Fernando Rivera tampoco. Entonces,
¿Qué efecto puede tener eso que un candidato que dice que es el hombre de palabra y que él cumple, pues esté diciendo por otro lado que no cumplió, que no le cumplió a Marcela? ¿Lo va a afectar demasiado eso? Podría afectarlo si, por ejemplo, otras campañas, la de Marcela o incluso otra que no estaba en el acuerdo, logra difundir suficientemente y con contundencia, con claridad, por ejemplo, que muestren el resultado de la encuesta. Hasta ahora yo no lo conozco, que muestren el resultado de la encuesta, que muestren los documentos donde Darío firmó el acuerdo. Si usted logra difundir eso masivamente y le digo con pruebas, puede tener un efecto, porque efectivamente el lector dice, oiga, sí, inclusive sin usted ser de Marcela, pero a usted le muestran un candidato que, entre otras cosas, su eslogan es cumple, para acabar de rematar, porque si Darío tuviera otro eslogan, uno dice, bueno, no le afecta porque finalmente él no se está vendiendo como un cumplidor de la palabra, se está vendiendo como el gran hacedor, ejecutor, pero se está vendiendo como un honrador de la palabra, y si le logran demostrar y difundir suficientemente, insisto en esas dos cosas que ya lo he dicho como 3 veces en la charla, difundir suficientemente y convencer, le hacen daño, porque le digo, el elector, inclusive sin estar con Marcela, que digamos la que sería entre comillas la traicionada, si fue así, puede decir, oiga, sí, este man... Embarrada. Sí. Y efectivamente, ahí está el documento que firmó, ahí está el resultado de la encuesta, y ahora el man dice que cumple y no cumplió, lo podría afectar. Oiga, entonces lo que le entiendo, Nilson, es que las comunicaciones o la forma de comunicar, y no hablo de los medios de comunicación como tal, los periodistas, sino lo que logren comunicar las campañas a través de redes sociales, van a ser clave en la definición de quiénes van a ser los opcionados. Sí, una campaña electoral es principalmente, una candidatura es principalmente una fábrica y distribuidora de mensajes. Es eso. Fábrica y distribuidora de mensajes. Bueno, digamos esto, planteemos esto, ante tal cosa digamos esto, y cómo lo distribuimos. Redes, volantes, vallas, digamos que unos temas son noticiosos, otros temas son publicitarios, pero todo es una fábrica de mensajes y una distribuidora de mensajes. Eso es una campaña. Si usted está pensando otra cosa, le queda más difícil. Si usted cree que solamente es pensar y decir y presentar su hoja de vida, que es la mejor. Contratar líderes, muy difícilmente. Sobre todo hoy, cada vez tiene más peso el voto de opinión que el voto clientelista. Hace muchas décadas usted ganaba solamente con voto clientelista. Hoy la mayoría de los resultados electorales se dan con voto de opinión, y lo vimos hace 4 años tanto en la alcaldía de Villavo como en la gobernación del Meta. Ganó Juan Guillermo, pero el voto de Juan Diego y de Arley sumados eran voto de opinión y le ganaron a Juan Guillermo, y lejos. Y en el caso de la alcaldía lo mismo, no solamente el voto de Felipe Harman, el voto de Berardo, el voto de Felipe Carreño en ese momento, que también fue visto como alternativo. Si usted suma esos votos, eran votos de opinión y fueron mayoritariamente lejos que el voto clientelar. Entonces, digamos, la comunicación es el eje central en una campaña electoral. Para cerrar el tema del acuerdo de la esperanza, digamos que además del papel que jueguen las comunicaciones desde las campañas, y en este caso desde la campaña de Marcela Maya, porque yo no sé hasta dónde ella se quiera victimizar, o victimizar no, sino comunicar pues lo que según ella le hicieron, de es que no me cumplieron. Ella de pronto se va a enfocar también esa su campaña ya como tal, pero el hecho de que ya se sepa en algunos medios, en redes sociales, o se diga, porque no nos consta que Darío incumplió y Fernando Rivera, ¿eso la fortalece de alguna manera? ¿Es mujer? No tanto, digamos, si ella no hace algo ella misma para aprovechar ese tema, por obra y gracia y de carambolas no la va a favorecer. Es decir, a mí me pueden convencer que Darío es un falseto, que es incumplido, pero no necesariamente cojo por de Marcela. Yo digo, oiga, sí, ese man es incumplido, no voto por él y miro los otros que hay. Digo, entre estos otros 9, me gusta me gusta Harold, me gusta Rafaela, no me voy con Darío. Es decir, no necesariamente se van a poner Marcela. Tendría que la campaña de Marcela, hacer algo y decir, miren, nosotros ganamos, teníamos esta firma y nos incumplieron. Ahí sí ya podría el elector decir, oiga, sí, ese man es incumplido, deberíamos castigarlo, ¿cierto? La gente no lo dice así textualmente, pero subconscientemente lo hacen. ¿Cómo castigar a Darío? Pues yéndonos con la víctima de Darío. Con la víctima, que en ese caso sería Marcela Maya. Claro. Bueno, y Arley Gómez intentó hasta el último momento ser candidato, no lo logró, y Arley Gómez siempre habló de no irse con los de siempre o con la política de siempre. Él dijo, yo con Darío no, y por ejemplo de la campaña de Wilmar y de la campaña de Marcela le hicieron coquitos, ¿no? Sí. Que solidaridad, que esto, y él dijo no, pero terminó apoyando un candidato que es Harold Barreto,
que viene de la casa de Felipe Harman y que le cuestionan mucho el hecho de que no haya hecho un puente o construido, reparado un puente en año y medio, más o menos, que estuvo en la Secretaría de Infraestructura. Esa candidatura de Harold Barreto con Arley Gómez, con José Manuel Sandoval, ¿puede ser fuerte? Sí, yo creo, Dumar, que al final, o mejor, desde hoy, las candidaturas que tienen la opción de pelear la final, por decirlo de alguna manera, en octubre, yo creo que es la de Harold y Rafaela. ¿Por qué? Lo mismo que decíamos al comienzo y con respecto a la alcaldía, es que no se compite con todos los candidatos por igual. Hay candidatos que me quitan votos aunque no ganen. Y por ejemplo, al otro lado, Marcela, Darío, Wilmar, representan un tipo de electorado muy similar que se distribuye, que se divide entre ellos. Mientras que Harold hoy está aglutinando esa candidatura junto con Arley y con Sandoval el voto inconforme. Y no hay más candidaturas fuertes que jalen ese voto. Hay otros candidatos, Byron, Eudoro, pero no tienen la suficiente fuerza y la suficiente difusión como para restarle tanto. Entonces ellos van a concentrar. Quien no quiera votar por los tradicionales va a terminar allá. A pesar de, como usted dice, que esté Harman detrás, porque de alguna manera es el menos tradicional de todos. Digamos, Harman apenas es el primer periodo en un cargo ejecutivo, mientras que Marcela lleva años con Carmelo, décadas con Carmelo. Darío viene desde el 2004, 2006 como gobernador. Al otro lado está Alan Jara, está Luis Carlos Tor. Digamos, toda la clase política tradicional, la más tradicional, para llamarlo de alguna manera, está distribuida en esas 4 candidaturas: Wilman, Marcela, Darío y Rafaela. Entonces, todo el voto inconforme no tiene más para dónde coger. Si usted no quiere votar por los de siempre, usted dice, ¿pero qué hago? Pues le toca con Harold, le toca. ¿Sí? Y si quiere castigarlo y quiere votar rebeldemente, pues le va a tocar con Harold. Entonces, digamos, yo sí creo que esa candidatura al final, por esa condición, más que por las cualidades de Harold Barreto, que insisto, no las niego y las debe tener, pero más por eso es por la condición actual que se está presentando. Y Rafaela, porque pues de alguna manera tiene la maquinaria de la gobernación detrás, que es muy fuerte, demasiado fuerte. Es casi que lo más difícil de derrotar en el meta es los candidatos de la gobernación. La maquinaria de la gobernación. Y Rafaela pues tiene eso. Entonces Rafaela va a ser indiscutiblemente figura finalista, va a ser finalista, y yo creo que el otro finalista va a ser Harold, por esa condición de que Marcela, Darío y Wilmar y la misma Rafaela, es decir, Juan Guillermo, Lucas y Alan, que están allí detrás de Rafaela, pues van a distribuirse una votación que no le va a permitir a los otros prosperar o crecer suficientemente. Y en este caso, si se unen, por ejemplo, Wilmar, Darío, Marcela, Marcela no creo, pero... Yo creo que es la única opción que tienen. Es decir, yo creo que Wilmar, Marcela y Darío, la única opción que tienen es si logran fusiones entre ellos mismos, sí, o convencer a Juan Guillermo, Alan y Lucas, venga, Rafaela no va, no despega, hagámoslo conmigo. Solamente así yo le veo futuro a esas 3 aspiraciones. Bueno, y el tema de la izquierda como tal, del pacto histórico, que no goza de una buena reputación a nivel nacional ni a nivel regional o departamental, ¿no juega un papel importante ahí también o no es suficiente? Correcto, incide, pero no alcanza a ser decisivo. Decisivo, incide, claro. Y también las candidaturas van a jugar con eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que la candidatura de Harold no va a presentar mucho el pacto histórico, por ejemplo, tal vez ni se avale como pacto, bueno, ya no se avaló como pacto histórico, tal vez buscando eso, no evidenciar pues sus relaciones con Petro, con la izquierda, con el pacto. Entonces, digamos, y puede que las otras campañas lo acusen y denuncien, pero pues la gente mira y no está el logo del pacto ahí, entonces, digamos, no va a ser muy incidente. Por un lado eso, el tema de cómo se comunique, pero por otro lado también la ciudadanía, sin ser expertos en política ni en temas públicos, también reconoce que hay unas diferencias entre el gobierno y las políticas locales, territoriales. ¿Sí? Un alcalde, un gobernador tiene muy enmarcado su ejecución, no pueden hacer lo que quiera, no deciden en los temas legales, nacionales, como de que eso que llaman ideología de género y matrimonio civil para los hombres, eso no se toca en los territorios. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué importa que sea izquierda? ¿Qué importa que sea derecha? Aquí no se toman esas decisiones. Y además yo le agregaría, tal vez que a Harold lo van a ver en el departamento como alguien totalmente nuevo. Claro. Si es nuevo y viene con el apoyo de Arley, eso podría fortalecerlo más. Sí. Arley tiene una alta capacidad de endoso, porque es un electorado
independiente que no es clientelista, es el electorado de Arley, lo que le quede, cualquiera que sea la cantidad, 80.000, 50.000, 100.000, bueno, lo que le quede, es un electorado que está con Arley por inconformidad. Y donde Arley dice, si Arley logra convencer los que ese otro candidato es el de la inconformidad, para allá se van. Una buena parte se va para allá. Entonces, yo creo que Arley le va a aportar bastante Harold. Yo hice una encuesta que me contrataron y puedo dar aquí unos datos porque pedí la autorización para esta charla. Una semana antes de que se decidiera lo del aval verde, si se iba o no para Arley, le preguntamos a la gente qué pasaría, a la gente de Arley, que votaba por Arley, qué pasaría si Arley no fuera candidato. El 36% se iba para donde Sandoval, sin que Arley le dijera. Solos. ¿Qué pasa si Arley no es candidato para donde Sandoval? O sea, la gente identificaba ya que Sandoval era el otro inconforme, ¿cierto? Y después el segundo puesto era el 14% que decía Marcela. 14%, fíjese la distancia, 36 a 14. Y solamente el 3% decía para donde Felipe Carreño. Solo el 3%. En ese momento. En ese momento. Y el resto, entre el 3 y el 14, se distribuían los otros candidatos. Darío, Wilmar, Fernando Rivera todavía en ese momento. Entonces, fíjense que la gente tiene claro que si no es con Arley, era con Sandoval. Ya no está Sandoval, pero están juntos. Entonces, la gente puede decir, bueno, no todos, pero ya una buena parte dice, bueno, no fue con los dos, pero vámonos con Harold. Entonces, eso le va a ayudar. Qué interesante conocer este análisis en el que podemos entender pues que si bien a la izquierda no le va muy bien en el país y el meta no es de izquierda, como quedó demostrado en las elecciones anteriores, pues hay otros factores que inciden y que puede ser la izquierda fuerte en las elecciones que se aproximan. Finalmente, Nilson, hablemos de Rafaela. ¿Es un voto de solidaridad? ¿Es un voto de luto? Principalmente, pero también es un voto de maquinaria. Digamos que hubieran podido poner a cualquiera que no fuera Rafaela después de la muerte de Felipe Carreño, y la fuerza de la maquinaria, la estructura de Luis Carlos Torres, el poder de Alan Jara, lograrían tenerlo en una buena posición a cualquiera que fuera el candidato, a usted o a mí. O sea, ser el candidato de ese combo lo hace fuerte y pesa. Ahora, Rafaela tenía una condición adicional y era que, bueno, ahí había un tema de solidaridad, de relación con el candidato. El que ya estaba con Felipe Carreño muy fácilmente se va a poner Rafaela, el que ya estaba con Felipe Carreño. Pero, a mí me parece que es equivocado en el sentido en que ante la opinión pública indecisa, el que no está amarrado, el que no es de la maquinaria, el que no tiene un contrato en la gobernación, no ve bien eso. Es decir, ¿cómo así? Otra familia, Marcela y Carmelo, Lucas y Marisa, y ahora Felipe Carreño y Rafaela, después de Auser y Fabiola. La experiencia con Fabiola en el Congreso no fue buena. Entonces, digamos, ahí perdieron una oportunidad de haber puesto a un candidato que les concitara un voto más allá del de la solidaridad. Ahora, el voto de la solidaridad le dura para el arranque, este primer mes, pero ya dentro de mes y medio la gente se ha olvidado de la relación, y si ellos tratan de mantenerla y de recordarla, no le va a quedar bien, porque van a decir, lo que va a quedar en la opinión pública, bueno, pero Rafaela, ¿qué tiene ella por sí misma? Porque sigue hablando de Felipe Carreño y del legado de Felipe. O sea, ella tiene que ya pasar a proponer. Y cuando empieza a proponer, el voto de solidaridad empieza a desaparecer. Entonces yo creo que allí perdieron una gran oportunidad con la muerte de Carreño, y suena un poquito cruel, pero pues es la realidad política. Yo creo que con la muerte de Carreño, ese combo perdió la oportunidad de haberse buscado una candidatura que les representara no solamente la continuidad de los que venían con Carreño, sino atraer a otros públicos en los indecisos. Por ejemplo, William Medina, el exalcalde de Castilla, que por ahí lo consideraron un poquito, de pronto hubiera neutralizado a Arley. Arley es reparcerísimo de William Medina. Si William Medina fuera el candidato de Juan Guillermo, quizá Arley no se iría para ningún lado. De pronto no acompañaría a su amigo William por estar con Juan Guillermo, pero de pronto no se iría para ningún lado y neutralizarían ese voto de Arley. Entonces, fíjese que ahí, digamos que me parece que faltó un poco de mejor análisis en ese combo. Muy bien, Nilson, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar este tiempo, estos minutos para compartir con los seguidores del Ascensor y Villavo Noticias ese análisis que usted ve con su experiencia ya en este tema político, pues de cómo está el panorama, pero eso no significa que de hecho vaya a ser así, puede cambiar, pero hoy las cosas están así. Muchísimas gracias por haber venido al Ascensor. Con mucho gusto, Dumar, muchas gracias por la invitación. De nuevo, un saludo a los seguidores. Bueno, yo le traje un detalle para que se tome su café.
por las mañanas. Ok, muchas gracias. Y bueno, para que nos siga acompañando más es adelante. Personalizado. Sí, señor. Bien, muchas gracias. Con gusto. Antes de irnos, pues el ascensor se llama el ascensor, usted sabe, porque hablamos de los que suben y los que bajan. Cuando ha invitado le cedemos ese honor de decir quién sube y quién baja y por qué. Para usted esta semana, quién sube y quién baja y por qué. No lo he tenido en cuenta y no lo preparé, pero bueno. No, me parece que sube la democracia en general en el territorio. Yo vi el cierre de inscripción motivado, alegre. Hasta el momento ha habido un alto nivel de respeto, sobre todo entre las hinchadas, entre las barras. Sí. Fíjese que con todo lo que hay en las redes, por supuesto, en general la gente respetó a los otros grupos que iban. Entonces me parece que sube la ciudadanía respetuosa de la contienda electoral. ¿Y quién baja? ¿Quién baja? Yo creo que un poco el juego sucio, cosas como por ejemplo la decisión del Partido Verde de no tener candidato a la gobernación por razones truculentas, me parece que baja. O sea, eso es dañino para la democracia. Un partido que en el departamento está muy posicionado, en casi todas las investigaciones el Partido Verde registra como uno de los que más adhesión tiene. Incluso hay partidos que no tienen adhesión y hay partidos con percepción negativa. El Verde aparece positivo, eso es una cosa impresionante. ¿Lo ven como un partido serio? Como un partido serio, como un partido atractivo. Y pues no tener candidato propio me parece, primero, falta de seriedad y segundo, lo que deja entrever allí es, supongo yo, negociados que no le hacen bien a ellos, en particular al Partido Verde, y no le hace bien a la democracia. Creo que baja ese tipo de actuaciones y de comportamientos. Bien, gracias Nilson Arana hoy con este análisis político en el ascensor de Villavo Noticias. Sigan conectados porque vienen más invitados. Esto apenas comienza, la contienda electoral en Villavicencio y el departamento del Meta.